Bienvenidas a todos, todes. Estamos aquí para, bueno, hoy es la segunda, bueno, actualmente es la segunda sesión de por la tarde. Damos comienzo entonces a esta sesión. Estará compuesta por 3 ponencias, las cuales serán introducidas en un momento por mi compañera Irene, y finalmente cerraremos con una pequeña ronda de preguntas para nuestras ponentes. Como comentó bueno, en la sesión de la mañana mi compañera Emma, esta iniciativa de WOMESIA surgió pues, de un grupo de estudiantes universitarias de diferentes ámbitos que teníamos un interés en común, básicamente pues, los estudios de Asia Oriental, en concreto algunas más Corea, pero bueno, fue una pequeña iniciativa y decidimos pues empezar con, bueno, en el marco de los estudios de Asia Oriental, en lo que viene siendo España, en los estudios de Asia Oriental en España, la divulgación académica. Y bueno, con respecto al día de hoy tan importante, la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, queremos prestar humildemente desde WOMESIA una plataforma para aquellas personas interesadas en la investigación académica en distintos niveles, incluyendo temáticas que primen pues, la interseccionalidad y, por supuesto, el diálogo intercultural. Es fundamental también recalcar lo que comentó la profesora Aurelia Martí Casares esta mañana, en la que no podemos hablar de la mujer como una entidad hegemónica ni el feminismo, sino de muchos corrientes, de varios feminismos, porque las mujeres somos diversas, por lo cual es primordial construir espacios que sean seguros para todas y todes. Y que, bueno, pues desde WOMESIA queremos dar reconocimiento a todas las personas, a investigadoras e investigadores que quieran pues llevar este camino. Y bueno, ahora sin más dilación os voy a presentar a mi compañera Irene. Irene Morales es graduada en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón y mención en Corea por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente continúa su formación en un plan de doctorado en estudios de género y es miembro investigador del SEED Program for Korean Studies del Departamento de Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid. Y asimismo tuvimos la maravillosa suerte de contar con ella en las anteriores jornadas, en la cual nos hizo una gran ponencia sobre por qué los maid cafés son tan populares en la actualidad, además de la cultura otaku y la influencia kawaii. Y bueno, pues os paso con mi compi. Muchas gracias, Cris. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. En primer lugar, me gustaría dar mi más sincera enhorabuena tanto a la organización de GPA como a WOMESIA, porque ya estamos aquí en la segunda edición de estas jornadas, que esta mañana ha sido, la verdad, maravillosa. Si no habéis tenido la oportunidad de asistir, os recomiendo que vayáis a YouTube, que debe estar subido ya, para que lo veáis, porque ya en sí no solo las ponencias que han sido muy interesantes, sino el espacio de debate que se ha creado entre todos, comentando las diferentes preguntas, y ha sido muy interesante. Bueno, como sabéis, los estudios de Asia Oriental en España están en pleno auge, pero como suele ser costumbre, el sesgo de género en la academia, pues muchas veces se suele dar por sentado o ni siquiera se trata. Y si ya estamos hablando de países con una idiosincrasia un tanto diferente al encontrarnos en diferentes investigadores, aunque estamos en diferentes niveles de nuestra carrera académica. Así que sin más, no quiero robar más tiempo de los ponentes, así que comenzamos. En primer lugar, expone Cheon en su ponencia el uso de eufemismo y parífrasis en el lenguaje coreano, entre Egyo y Kushone. Cheon Park es profesora asociada de la Universidad de Salamanca y profesora del idioma coreano en el Centro Superior de Idiomas Modernos, el CSIM, de la Universidad Complutense de Madrid. También es doctoranda en estudios literarios en la Universidad Complutense de Madrid y su línea de investigación es sobre estudios comparativos entre la literatura coreana, hispanoamericana y literatura femenina y marginal. Cuando quieras, Cheon. Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por poder compartir en esta jornada. Bueno, hemos tenido un poquito de problemilla, pero bueno, así que voy a empezar a hablar sobre, pues, sobre mi tema. Como normalmente, pues yo hablo mucho de la literatura coreana, además contemporánea y femenina, feminista, etcétera, etcétera, pues esta vez me gustaría hablar sobre un poco de idioma coreano, pero un poco el ámbito, digamos, más... a ver, ¿lo veis bien, no? Que me gustaría hablar un poquito del ámbito de como el uso
de eufemismo y perífrasis en el lenguaje coreano, pero también un poco el ámbito de cómo afecta esto como, pues, a las personas que hablan este idioma. Quiero decir, bueno, un poco enfocado el tema, pues sobre todo desde el punto de vista sociológico, pues el lenguaje que hablan las mujeres de Corea y cómo lo tenemos, ¿vale? Perdón. Que aquí, por ejemplo, como pues si yo he puesto algunas partes de las frases coreanas, que allí sí que vais a ver un montón de frases coreanas. Si tenéis un poco de conocimiento sobre coreano, pues ya vais a entender más cosas y luego pues va a ser bastante interesante. Pues aquí sí que tenemos unas frases y tal, y luego como este tipo de emoticons de yuyu, de llorar, y luego pues también decimos una manera un poco de 같은데요, y preguntamos, y luego para pedir algo, algún tipo de como pues imperativo que usamos un poquito así, y luego aquí he añadido un tipo de meme, es kishinkunkoto. Kishinkunkoto, ¿qué es eso? Ese es un tipo de meme que compartíamos muchísimo entre la gente. Es como que yo he tenido el sueño de fantasma, entonces tengo miedo porque he soñado una pesadilla, ¿no? Una pesadilla, pero esto ha sido un tipo de meme porque pues en el trozo de algún drama o algún sitcom, que no me acuerdo exactamente, y es como hablar un poco con la lengua corta, que no es 귀신 꿈꿨어, sino es 귀신 꿈꿨어. Entonces ya pues quedamos un poco con este y tal, y luego pues necesita un poco de disminuir este miedo, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver un poquito con este ámbito, ¿vale? Voy a pasar, a ver si me deja. Perfecto. Un poco de introducción sobre el lenguaje coreano, pues pero vamos a ver algo súper breve. Sobre todo, pues el lenguaje coreano, que tenemos una diferencia bastante tremenda entre el idioma hablado, pues este lenguaje oral, y el lenguaje escrito. Lo llamamos como kuo, es el de hablar, y luego buno es el del escrito. ¿Y qué pasa con kuo? Pues el de lenguaje oral, que también tiene muchas escalas, que por ejemplo, como más básicamente terminando con yo, que es el lenguaje oral, pero formal, bueno, menos informal. Sigue siendo formal, pero menos informal que como sin yo. Y luego allí también tenemos otro tipo de lenguaje oral que terminando con ta. Entonces os pongo un ejemplo como 안녕하세요, ese es oral de hola. Y luego 안녕하십니까, esto ya es una forma de pregunta que más oral, más formal. Y luego, bueno, pues el de lenguaje escrito es el tipo ensayo. Entonces, como el periódico, por ejemplo, el diario, libro, pues tenemos otro tipo de lenguaje allí. Entonces, para nosotros es muy importante diferenciar esto. Lo que vamos a hablar hoy está más enfocado en el lenguaje oral. Este lenguaje oral también incluye, por ejemplo, lo de chatear. Chatear pensamos que esto tiene que ser el lenguaje oral, pero no, porque escribimos como hablamos. Por lo cual, hoy nosotros nos enfocamos en el lenguaje oral de Corea. Y luego, función de eufemismo y perífrasis. Esto, por ejemplo, como pues el concepto lo tenéis bastante claro, pero, por ejemplo, pues eufemismo es como buscar las palabras, unas expresiones un poco más indirectas para tener el concepto como políticamente más correcta, no afectar al oyente, para proteger un poco pues la minoría, etcétera, etcétera. Pues esto es eufemismo. Y luego perífrasis, pues simplemente dos verbos en la misma frase y luego a veces crea otro significado. Es eso como la definición más común de estos dos conceptos, pero en el lenguaje coreano es que funciona un poco de una manera distinta. Eufemismo sí, pero como eufemismo está, en nuestro caso, como en el caso de coreano, que está muy relacionado con el tabú,
pues tenemos unas ciertas expresiones que usamos más que las expresiones directas, por ejemplo. Y perifrasis. Perifrasis es que, bueno, pongo el ejemplo, pues en español sería como tengo que comer. Por ejemplo, como tengo que, pues tener que es un verbo y luego comer es segundo verbo. Entonces, esto normalmente lo entendemos como un tipo de perifrasis. En coreano, que también tenemos un montón de expresiones de este tipo, pero también tiene una función como eufemismo. Entonces, como políticamente correcto, una expresión más indirecta que se usa muchísimas veces perifrasis, por ejemplo, como el tipo imperativo, como pues enseñamos, ¿no? Enseñamos el imperativo básico, pero este imperativo básico es que no lo usamos, sino siempre usamos conectando con otro tipo de frases. Entonces, a veces lo llamamos terminaciones verbales, perifrasis, etcétera, etcétera. Entonces, si buscamos eufemismo y perifrasis, pues en coreano pues aparece como esta palabra, como he puesto tercera línea, wangugo, wangukwapo, wangukpyohyun, pues es parecido, lo importante es wango es como la manera indirecta, suavizar, tener menos como expresiones más protegidas, más indirecta, pues más suave, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Y luego cuando se utilizan. Pues esto, como habíamos, bueno, ya he mencionado previamente, para proteger un poco pues, la sociedad. Y luego para vida social también, que en vez de como caca, que decir otra palabra en algún momento, y decir como sexo, pues utilizamos otra manera, porque está totalmente relacionado con la cultura coreana y la cultura coreana también tiene mucha influencia de este confucianismo y luego pues siempre como para nosotros lo más moral es como algo indirecto, ¿no? Y entonces con este caso se utiliza mucho y luego realmente es muy bonito. Pero también quiero mencionarlo, es que este tipo de función de eufemismo y perifrasis es que no es igual para todos. Es lo que quiero llevar. Primero vamos a ver el eufemismo en el lenguaje coreano. Pues aquí he puesto un montón de ejemplos de tipo como palabras, muchas palabras coreanas, pero voy a explicar todo, básicamente. Pues tenemos aquí el verbo morir. Literal es 죽다, pero por ejemplo utilizamos para decir morir, 돌아가시다, volver. Volver y luego utilizando honorífico. Y luego otra expresión, 세상을 떠나다. 세상을 떠나다 es abandonar el mundo. Y luego, en vez de 떠나다, también usamos 등지다, es dar la espalda al mundo, por ejemplo. Y 숨을 거두다, quitar el suspiro. 영면에 들다, quedarse en el sueño eterno, por ejemplo. Pues ya sabemos que estas expresiones son muy bonitas, muy poéticas y luego también la intención es proteger un poco el ambiente de la persona que ha abandonado el mundo y luego pues un poco demostrar el respeto. Y esto está pasando también con el verbo suicidarse, que es 자살하다, que en muchos titulares, bueno, en Corea, que como el número de suicidio es muy alto, que publican muchísimas veces en el titular de periódico y tal, pues elegimos 극단적인 선택을 하다. Elegir como pues decidir lo extremo. Entonces, claro, es que no lo usamos la palabra 자살 porque también provoca otros efectos y afecta a la gente y entonces utilizamos una manera un poco indirecta y luego usamos esta expresión. Y luego ya está un poco relacionado con el tabú de la sociedad coreana, divorciarse. Entonces, en vez de divorciarse en sí, que utilizamos 헤어지다, separarse. Pero separarse, pues, como puede separar con cualquier momento, con la pareja o etcétera, etcétera, pero si es la pareja con matrimonio, 헤어지다 significa ya se divorciaron.
O 갈라서다, pues literalmente significa lo mismo, pues dos partes están divididos. Y luego también una cosa muy curiosa es 아프다. 아프다 es doler, que me duele. Pero esto que también como sociedad coreana es que como tiene un poco la obsesión de tener el cuerpo muy sano, que ese es como un regalo de Dios. Entonces también tenemos unas expresiones de eufemismo como 몸이 불편하다. El cuerpo está un poco incómodo. Es curioso. Y luego 몸이 안 좋다. El cuerpo no está bien. Y luego 편찮다 es como no está cómodo. También lo utilizamos muchísimas veces para referirse a 아프다, de dolor. Y luego, pues la cosa bastante común de caca y pis. En coreano sería 똥, 오줌. Pues no, bueno, podemos utilizarlo con las personas de mucha confianza, pero por ejemplo, usamos así. 화장실이 급하다. 화장실 es el baño. 급하다, urgente. El baño es urgente. Entonces, esto significa que yo tengo ganas. Y luego, 볼일을 보다. 볼일 literalmente es un hecho, un trabajo que veo. Y entonces, 볼일을 보다, pues es hacer el trabajo que tengo que hacer. ¿Qué? Pues esto es como de ir al baño para descargar y luego o hacer el pis. Y luego, a los chicos, una expresión bastante común es 물을 빼다. Desahogar, pues centrifugar el agua. Por ejemplo, eso también es una expresión para hacer pis. Y luego, para los niños que normalmente, bueno, los niños que todavía están un poquito así, entonces por la noche, como pues les sale, ¿no? Les sale. 지도를 그리다, dibujar el mapa. Es una expresión, de verdad, es que es muy como, niño, no pasa nada, que tú has dibujado el mapa y ya está. Esto es una expresión bastante graciosa. Y luego el siguiente es embarazo. Embarazo, pues embarazo no es nada negativo y nada tabú, pero es un tema un poco delicado y entonces también usamos pues muchísimo tipo de eufemismo, como 아기를 가지다, tener bebé. 몸이 무거워지다, el cuerpo se convierte pesado, literal. Y luego también 기쁜, como alegre, 좋은, buena noticia tengo buena noticia, tengo una noticia alegre. A veces también se refiere al embarazo. Y luego 배가 불러오다, se hincha la barriga. Como se hincha la barriga, que también a veces se refiere al embarazo. Bien, creo que me estáis siguiendo bien. A ver. Perfecto. Y luego ya vamos a empezar un poquito el tema más sensible. Ya a ver si que vemos un poco la diferencia entre como pues mujeres y hombres. Por ejemplo, genitales, pues también en español tienen muchísimas expresiones y luego nosotros también tenemos unas graciosas. 거기, allí, 거시기, eso, 아래, abajo, 고추, para el pito. 고추 es chile y luego se refiere al pito de los, bueno, en general, pues de los niños en general, pero se puede utilizar en cualquier generación como tipo pito. 물건, 물건 literalmente es la cosa y luego la cosa. 똘똘이, 소중이 son como expresiones muy coloquiales. 똘똘이 para el pito y luego pues 소중이 para el chocho. Entonces 소중이, que viene de 소중, es como precioso, como lo que tenemos que protegerlo, que también ya podemos pensar, porque pues lo de mujer que tiene que como protegerlo, ¿no? Como esa idea que venía de esto y se usa mucho la gente joven para referirse a los genitales. Y luego, pues otro tema también interesante, relaciones sexuales. Aquí tenemos, pues aquí he puesto punto porque hay un montón. 관계를 가지다, tener relaciones. Esto ya
es el sexo. 밤일을 하다, hacer trabajo nocturno. Que ya también como la imagen que suelen hacer por la noche, entonces 밤일 como trabajo de noche, que es el sexo. Y luego 잠자리를 하다 o 가지다, tener 잠자리, 잠자리 es el sitio de dormir. Pero cuidado a que la pronunciación 잠자리, 잠자리 es, ¿cómo era la palabra? No me acuerdo. Es el insecto, ahí no me sale, no me sale la palabra. Entonces es 잠자리를 하다, 가지다, tener el sitio de dormir significa también es tener sexo. Y luego 같이 자다, dormir juntos, esto también es el sexo. Siguiente, pues ya es más coloquiales y 뜨거운 밤을 보내다, pasar la noche caliente. Siguiente, 몸을 섞다, mezclar el cuerpo. Eso ya empieza como, pues no es como hacer el amor, sino ya es un poquito más el tipo sexo, literal. Y luego la última he añadido, 정복하다, es gobernar. Claro, esta palabra, por ejemplo, que se usa mucho los hombres cuando pasan una noche con una mujer que ya 정복하다, pues de gobernar. Entonces, este tipo de palabra, pues las mujeres no suelen utilizar o porque no nos pega, ¿no? No nos pega. Y luego otras expresiones, delitos sexuales. Esto, por ejemplo, 성폭행. 성 es el del sexo, sexualidad, y luego 폭행 es violencia sexual. Y luego 짓밟다 es pisar sin piedad. Pisar sin piedad es 짓밟다, una expresión muy indirecta. Y luego, siguiente, 몹쓸 짓을 하다, hacer un hecho horrible. Se usa muchísimo en el titular de los periódicos. Y luego 땀 먹다 es comer. También es muy coloquial. ¿Y aquí qué pasa? Por ejemplo, como pues el delito sexual en Corea, que también es un tema muy complicado, pero los titulares del periódico es que no suelen utilizar las expresiones directas, porque, claro, como por nuestra cultura, pero también un poco la idea de que proteger a los delincuentes. Y entonces, pues muchas mujeres que están diciendo que tenemos que elegir la palabra más directa porque 몹쓸 짓을 하다 es como hacer un hecho malo, malvado. No es cierto que ha hecho violación, etcétera, etcétera, pues estamos un poco en el momento de debate con el uso de las palabras, ¿no? Y luego otra cosa también está relacionada con tabú, que es menstruación. Ese día que es el que ha bajado la regla. Usamos ese día. Y luego, hace un montón de años que ha salido como una marca de compresa que se llamaba Magic, de mágico. Y entonces, como no podemos decir exactamente la palabra que es la menstruación, es 생리, y entonces, Magic이야, tengo Magic, tengo mágico, o 마법, pues me ha venido la mágica. Y luego una palabra 달고리, tal es como mensual, mes, la palabra que está relacionada con la luna. 달고리 también es como el hecho que se repite cada mes. Entonces tenemos este tipo de series de las palabras que utilizamos en este sentido. ¿Vale? Y luego, pues no solamente con las palabras, con los vocabularios, sino tenemos unas expresiones que ya que no funcionan como literalmente. Esto sí que igual muchas veces que os sonarán, porque utilizamos 조금, 좀. 조금 es un poco, literal es un poco, pero es que no se refiere un poquito literal, sino es mucho o bastante, pero como no podemos decirlo, y entonces lo reducimos.
porque es un poco mal educado o ser sincera es un poco mal visto y tal. Entonces, 배가 조금 고픈데요. Tengo un poco de hambre. Esto lo pongo muchísimas veces como ejemplo, pero no es un poquito de hambre, sino tengo mucha hambre, pero decimos un poco. 좀 바빠요. Estoy muy ocupada. Quiero decir así, pero muy ocupada no lo decimos. 좀 바빠요. Un poco ocupada. Para decir mucho. 별로 también se usa mucho, 별로. Pero aquí ya se conecta con otras expresiones de perífrasis, 인 것 같아요, que lo vamos a mencionar. 별로, no tanto. 배가 별로 안 고파요, que no tengo mucha hambre, no tengo mucha hambre. Pero 별로 decimos para reducir también nada. No podemos decir nada y entonces usamos no tanto. 괜찮다. Está bien, pero está bien funciona para decir no gracias. 괜찮아요. 괜찮아요. no pasa nada. No gracias. 괜찮을 것 같아요. Parece que estaría bien. Sin hacer lo que me has pedido, por ejemplo. Y luego 잘 모르다. No lo sé, pero usamos cuando no queremos dar una confirmación. No lo sé. 잘 모르겠는데요. Significa que no sé muy bien, que no, sí sé, pero no puedo decirlo. Entonces aquí en esta serie se puede juntar como en una misma frase 이 가방이 괜찮은지 조금 잘 모르겠어요. No sé muy bien si este bolso está bien o no. Es que no lo tengo nada seguro. 별로인 것 같기도 해요. Creo que puede ser no tan bonito como piensas. Una manera de decir así muy indirecta. La siguiente parte, perífrasis. Pues aquí ya es un poco de la parte de la gramática, por lo cual si no conocéis mucho el idioma coreano, pues vais a tener un montón de dudas de qué va es esto, que son básicamente como terminaciones verbales con otros verbos. Entonces, 은 것 같다, 을 것 같다 es como parece ser. Entonces, en vez de decir no quiero, parece que no quiero, ya una manera indirecta. Y luego allí también se puede juntar con otras terminaciones para aún más educado, aún más indirecto. Y luego 으려고 하다, he planteado hacer esto. 을까하다, yo estoy pensando hacer y que parecerá esto y luego estoy pensando en este. Y luego para imperativo usamos una terminación, una perífrasis muy compleja que es ayuda, pues es ofrecer, pero espero que me des esto, me gustaría que me abrieras la ventana. Esta manera se usa muchísimo y luego para ofrecerle yo un acto, como por ejemplo yo puedo abrir la ventana y tal, usamos poder, abrir, no poder abrir, por ejemplo. Y luego, 했었으면 좋겠다. Me gustaría que hicieras, me gustaría que comieras. 는 게 좋다. Estaría bien. Hacer, etcétera, etcétera. Y luego aquí otra terminación también se puede añadir con otros y es creo que estaría bien. Y luego lo curioso es que entre ellos se pueden juntar, entre todos estos. Y ahora sí que vamos a hablar sobre cuestionar y luego 애기요. Cuestionar, pues cushion ya es la palabra inglesa. Entonces, cuestionar es como lenguaje de almohadilla. Y entonces, esto es lo que hemos dicho. Yo puedo decir como, abre la ventana. ¿Podrías abrir la ventana? Pues ya vemos un poco de la diferencia, ¿no? Entonces, reduce muchísimos conflictos que puedan surgir durante las conversaciones. Por ejemplo, depende de con quién hablemos. Por ejemplo, con mi hermana pequeña no voy a tener problema, pero por ejemplo, si estoy hablando con la jefa o con el jefe o etcétera, etcétera, pues ya tenemos que utilizarlo.
Entonces, en coreano también utilizamos muchísimas kushana, pues como todos los idiomas, usamos 죄송합니다만, perdóname, 괜찮으시다면, si estaría bien, 실례합니다만, pues disculpa las molestias, pero 바쁘시겠지만, sé que estarías muy ocupado, pero ya pedimos algunas cosas. Entonces, aquí pongo un ejemplo. 나중에 다시 오세요. Vente más tarde, otra vez. Ya es una expresión muy directa y luego en coreano esto está un poco mal visto. 괜찮으시다면, si no estaría mal, si no le pasaría mal, 조금 뒤에, después de un poco de tiempo, otra vez, podría venir otra vez, por favor. Una manera ya que tiene mucha almohadilla para que no se sienta mal el oyente. Y luego, una opinión, 그 가방은 안 예뻐요. Que el bolso no está bonito, no es bonito. Que es lo que pienso yo, ¿no? Pero aquí ya usamos un poco la almohadilla. Ese bolso un poco 별로인 것 같은데요. Un poco no me parece tan bonito como parece. Entonces ya, en vez de malísimo, feo, pues ya pues a mí me parece que está un poquito, no es para tanto para comprarlo, pues ya protegemos un poco el oyente para que no se sienta mal. Eso es lo que hace. Y luego, último, 지금 집에서 나가요. Yo salgo ahora de casa. Y entonces, en vez de decir yo salgo ahora, pues en español no suena nada mal, pero en coreano es un poquito directo. Y entonces, yo 지금 ahora desde casa estoy a punto de salir. Eso ya como pues mostramos un poco como nuestra capacidad de pensar en el oyente. Realmente en el idioma coreano este tipo de kushana es muy importante y respetuosa y educada y es bastante importante. Pero, ¿qué pasa? Llegamos hasta 애기요. 애기, que no sé si habéis escuchado con 애교, que 애기 significa como 아기, el de bebé, pero aún como un término más infantil. Y entonces, lenguaje de bebé, relacionado también con 애교, como algunas muy críticas, algunas personas muy críticas, pues lo llaman directamente lenguaje retrógrado. Como pues somos adultos, pero hemos vuelto a la época de bebé, ¿no? Y luego se usa muchísimas veces como en las situaciones innecesarias. Pero un poco presionado usar esto por muchos ámbitos de la sociedad coreana que es bastante machista. Porque claro, el guión se usa mucho las mujeres, no hombres. Y entonces aquí pongo unos ejemplos, uso de demasiados emoticonos. Como tipo yuyu, esto sí que habéis visto, como gesto de reír, pues de sonrisa, y luego usar que se usa mucho ese tipo de cosas. Pero quiero decir, yo también uso y está mal, pues no. Usar demasiado para reducir, como para mostrar que yo soy como un bebé. Trátame como un bebé. Como en este sentido, si usas demasiado, pues está mal. Y luego otra cosa es añadir consonantes innecesarias al final de la frase. Eso no sé si habéis visto también. 안녕하세요, 넹넹, 알았어요, 안녕히 계세요. Como tipo un poco así. Y luego el sonido también es el de la voz de bebé. Y otro es escribir como suena. Pues ojalá, porque coreano es que no escribimos como suena, pero para mostrar un tipo de como pues un lenguaje de bebé usamos 진짜, 안녕하세요, 알겠어요, 해주세요, 했어요. Pues este tipo. Y luego también añadir onomatopeyas innecesarias. También habéis escuchado este tipo de cosas, que muy relacionado con ello. Y entonces, es lo que estamos haciendo hasta ahora, pues que no podemos aguantar esto. Y además está presionado a las mujeres, especialmente,
¿vale? Entonces, lo que estamos diciendo es que ¿por qué este idioma? Porque este idioma solamente funciona bueno, este idioma en sí, como quiero decir, el de eufemismo y luego perífrasis es muy, muy importante porque nosotros somos capaces y luego tenemos que respetar a otras personas. Y luego el idioma coreano funciona muy bien con este sentido. Con este sentido funciona muy bien. Podemos dejar el mismo mensaje de una manera más respetuosa a otra gente. Pero también al mismo tiempo tenemos una presión, sobre todo las mujeres tienen una presión que tenemos que utilizar un lenguaje aún más como retrograda para mostrar como nuestra debilidad o para que nos traten un poquito más protegidas. Y luego, pues las mujeres ya empiezan a negar esto, vamos a usar un lenguaje como lenguaje educado, pero no demasiado de ello. Es lo que está haciendo ahora mismo en la sociedad coreana, sobre todo las mujeres ya empiezan a utilizar estas expresiones demasiadas, sobre todo en las redes sociales, en el chat, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues ya está. Yo creo que como ha sido un poco rápida y luego perdonad por las personas que no tienen mucho conocimiento del idioma coreano, que así puede ser un poquito complicado, pero espero que no tener mucho problema para entender mi mensaje. ¿Vale? Pues hasta aquí es mi presentación y luego pues ya esperamos que termine todas las sesiones siguientes y luego espero que os guste. Muchas gracias, Cheyon. Muy interesante. Me apunto lo de dibujar el mapa. Bueno, continuamos. ¿Se me oye bien, no? Vale, perfecto. Seguimos con Rosa María Almazán Urbaneja, quien nos va a hablar sobre la mujer en la industria del videojuego japonés. Rosa María Almazán es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y actualmente trabaja como abogada y asesora laboral. El año pasado cursó el máster en Estudios de Asia Oriental, también en la misma universidad, con especialización en Japón, lo que le llevó a interesarse por el sistema laboral japonés, especialmente por aquellas políticas laborales que afectan a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Cuando quiera, Rosa. Gracias, Irene. Pues voy a compartir pantalla. Perdón, que se me ha ido para adelante. Vale, pues empiezo. La industria del videojuego japonés es actualmente una de las más importantes a nivel mundial. Está la tercera por detrás de la americana y la china, lo que quiere decir que cada año Japón produce, desarrolla y exporta cientos de videojuegos de distintos géneros para distintas plataformas y consolas y para un público muy variado. Sin embargo, todos estos juegos tienen algo en común y es en presentarnos una imagen muy sexualizada y objetivada de la mujer, fruto de las proyecciones masculinas que dominan este sector. Y os pongo un ejemplo. Estos tres personajes pertenece cada uno a un videojuego diferente. Salió para una consola distinta, en un año distinto y desarrollado por una empresa distinta. A simple vista podemos ver que lo que tienen en común es una imagen pues sexualizada, cuerpos esbeltos, tonificados, andan escasas de ropa y son así guapas y eso, ¿no? Pero si vamos un poquito más allá, investigamos un poquitín, podemos descubrir que las distintas empresas que las han desarrollado están dirigidas por hombres. Y es que la industria japonesa aún hoy en día está dirigida y controlada prácticamente por hombres, lo que dificulta a la mujer además acceder a determinados puestos de trabajo, como son puestos a lo mejor de desarrolladora o puestos de más responsabilidad, y se dejan en manos del hombre la creación de una imagen femenina muy distorsionada y alejada de la realidad, que además impide que la mujer pueda encontrar referentes, tanto en personajes como en trabajadores. Pero ¿cómo llega Japón a este nivel, ¿no?, de marginar y excluir a la mujer de toda una industria? Pues, aunque parezca un poco extraño, el confucianismo tiene mucho que ver en esto, pues relegó a la mujer a una posición de subordinación respecto al hombre. Así que yo voy a explicar un poco cómo
ha afectado el confucianismo históricamente a la sociedad japonesa. Y también os voy a hablar de algunas políticas legislativas y algunas reformas sociales que se han llevado a cabo en el país con la intención de revertir esta situación. Después, en un segundo bloque, os voy a hablar de algunas mujeres que trabajan en la industria y ya por último os voy a hablar de la mujer como personaje, tanto lo que serían sus primeras apariciones, algunos de los roles y estereotipos más comunes, y voy a intentar explicar un poco el género de las visual novels. Bueno, pues en primer lugar, Japón era un matriarcado. Tenemos, por ejemplo, que Amaterasu Kami, que es la deidad suprema japonesa, era una mujer, o encontramos también a la emperatriz Himiko en el siglo III. Hay documentos históricos que demuestran que Japón estuvo gobernado por mujeres en la antigüedad. Sin embargo, este matriarcado finalizó una vez que el confucianismo llegó a Japón. Más o menos en el siglo VII después de Cristo, con las influencias chinas, budistas, confucianas, el confucianismo empezó a hacer mella en Japón, momento a partir del cual se empezó a producir la discriminación de la mujer. Esta empezó a desaparecer de la vida pública y se la acabó relegando a una posición de subordinación. La mujer tenía que permanecer en casa porque el confucianismo buscaba establecer un orden jerárquico en el que el hombre se situara en la cúspide. La idea del confucianismo además casaron muy bien con lo que era la propia mentalidad japonesa. Japón ya estaba jerarquizado, pero el confucianismo jerarquizó aún más la sociedad. Estableció una serie de distinciones entre la esposa y el esposo y además promovió una piedad filial que hacía a la mujer obedecer cualquier orden que le diera un hombre de su familia. Además, lo que el confucianismo también pretendía era que se cumpliera con el precepto de la buena esposa madre sabia. Lo que es lo mismo, la mujer tenía que desarrollar habilidades domésticas, pero también intelectuales y morales, para criar hijos fuertes e inteligentes para la nación. Pues bien, toda esta idea de subordinación y de jerarquización se acabó traduciendo en la creación del conocido como Manual de la Buena Esposa. Este libro, llamado Nadaigaku, fue el que rigió el comportamiento de la mujer durante muchísimos años. Era un catálogo de normas y prohibiciones de carácter machista y peyorativo que le decían a la mujer cómo tenía que comportarse en cada momento. Y este libro es uno de los motivos por los cuales, cuando comenzó la restauración Meiji, la situación de la mujer japonesa no cambió mucho. Cuando empezó la restauración, Japón se abrió a Estados Unidos y Europa e intentó importar el humanitarismo, los derechos humanos, el pensamiento liberal, pero la mujer era tan consciente de sus deberes, de sus obligaciones, que no se molestó en analizar este manual, este Onadaigaku, pues ella se sentía muy bien con el papel que tenía en la sociedad, sabía que su lugar era estar en casa con su familia y no se preocupaba por trabajar. Solamente con el fin de la Segunda Guerra Mundial ya podemos ver que aquí hay un cambio en la posición legal de la mujer, pues ya sí se le empieza a permitir trabajar y estudiar, aunque siempre va a estar sometida a esas presiones sociales que le dictan que si quieres trabajar muy bien, pero te tienes que ocupar tú del cuidado de tu familia. La Constitución de 1945, la Constitución de la posguerra, supone ya el punto de partida para que la mujer vaya adquiriendo derechos. El artículo 14 de la Constitución por fin garantiza la igualdad entre hombres y mujeres. Y solo un par de años más tarde, cuando se reformó el Código Civil en el año 1947, ya se le permite a la mujer emanciparse del sistema patriarcal y trabajar. Y este Código Civil pues, suele combinarse con la Ley de Normas Laborales, también del mismo año, que ya tenía disposiciones específicas en cuanto al trabajo femenino, prohibiendo el trato discriminatorio o la igualdad, o garantizando la igualdad salarial. También es muy importante para entender cómo funciona este sistema japonés laboral, es la ley de licencia de la maternidad. Esta es la ley que recoge cómo se tiene que solicitar un permiso de maternidad. Y en el año 2014, por fin, se
incluyen los permisos de paternidad. Es decir, el gobierno intentó que el hombre pudiera acogerse a ese permiso de paternidad para que lo compartiera con su mujer y así ella no tuviera que abandonar su puesto de trabajo. Sin embargo, muy pocos hombres se acogen a él porque se sigue teniendo esa idea que durante años también, tanto por sociedad como por parte del Estado, se ha ido como imponiendo. El hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que estar en casa. Entonces, por eso se dice que el sistema, la tasa de participación laboral femenina japonesa tiene forma de M. La mujer empieza a trabajar cuando tiene 20-25 años, entonces el pico sube. Cuando cumple los 25, como es deseable que se case y abandone su trabajo, tenemos el valle de la M y solamente se reincorporará a su puesto, bueno, a su puesto concreto no, pero se reincorporará al mercado laboral con 45, 49 años más o menos, una vez que sus hijos son mayores y ya pues no la necesitan. Como digo, este trabajo no es el mismo que ella dejó cuando dejó de trabajar, sino que suelen ser trabajos más precarios, peor pagados, la mujer suele estar sobrecualificada y suelen ser a tiempo parcial, porque la mujer, aunque se reincorpora, tiene que seguir combinando su trabajo con su vida familiar y en el hogar. Esto sucede porque en Japón la mujer todavía le sigue dando prioridad al rol de madre antes que al de trabajadora. Por ese motivo, pues el gobierno ha seguido intentando impulsar políticas que facilitaran el acceso a la mujer, que facilitaran la conciliación, pero la verdad que por lo pronto no está yendo muy bien. Ni siquiera en el 2013, cuando el presidente Shinzo Abe presentó una serie de medidas que buscaban incorporar a la mujer al mercado laboral y así corregir el estancamiento, la presencia de mujeres sigue siendo muy baja, apenas hay mujeres en cargos públicos y Japón está a la cola en cuanto a igualdad de género. Así que la falta de presencia laboral es asignatura pendiente para el gobierno, porque nos encontramos ante una sociedad que sigue todavía anclada en la tradición, en la armonía y en la jerarquía. A ellos conceptos básicos, ¿no?, en esta sociedad japonesa para construir su identidad. Y aquí lanzo una pregunta: ¿qué tendrá que ver todo esto que os acabo de contar con el mundo de los videojuegos? El sector de los videojuegos es un sector como otro cualquiera dentro del mundo laboral. Entonces, todas estas políticas, todas estas reformas le afectan. Es decir, si a la mujer no se la ve como igual en el mercado laboral, pues se sigue esperando que abandone su puesto de trabajo para casarse. Entonces a la mujer no se le anima a ocupar puestos directivos, puestos de responsabilidad, tampoco se le anima a emprender. Entonces todos esos huecos que la mujer va llenando los van ocupando hombres que tienen una visión muy poco femenina, hombres que tienen una visión muy distorsionada de lo que es la mujer. Y esto unido a que todavía se tiene la idea de que los videojuegos son solamente una cosa de chicos, pues ya hace entendible que encontremos tan pocas mujeres trabajando en esta industria. Pero las hay y yo voy a hablar de un par de estas mujeres. En primer lugar, os voy a hablar de Ayaki Ogoku. Ella es la directora del grupo de planificación y desarrollo de entretenimiento de la empresa japonesa Nintendo y ha sido la primera y única mujer que ha ocupado este cargo. Ella entró en la empresa en el año 2008 como escritora de guiones para uno de los juegos de la saga Animal Crossing. Y tal fue el éxito que tuvo su juego que al poco tiempo empezó a escalar puestos y empezó a realizar tareas como su directora, como guionista, como asistente. Y en el año 2012, por fin, codirigió otro de los juegos de la saga Animal Crossing. Esto le permitió poder denunciar ante el productor del juego que faltaba representación femenina, que apenas había mujeres en el equipo de desarrollo y que era necesaria tener más representación, más diversidad. De manera que lo convenció y consiguió que la mitad de su equipo estuviera formado por mujeres. También ayudó a que Nintendo comprendiera que las mujeres son una muy importante fuente de ingresos, de manera que la empresa modificó toda su estrategia de marketing para atraer a muchísimas más mujeres. Y también abrió la puerta a que la empresa contratara a muchísimas más mujeres desarrolladoras, no solamente
dibujantes, artistas, también mujeres que se hubieran dedicado a estudiar carreras técnicas. Y cuando hablamos de videojuegos, pues también es muy importante hablar de videojuegos móviles, pues suponen una muy importante fuente de ingresos para Japón. En este sector hay que destacar a las hermanas Mitsuki y Ana Nakajima. Ellas son las fundadoras de la empresa Colin, que fundaron en el año 2014. Estas dos hermanas decidieron dejar sus puestos de trabajo y crear una empresa dedicada a los juegos de género otome. En estos juegos, así un poco genérico, la jugadora se pone en la piel de la protagonista femenina y ella, bueno, pues tiene que entablar una serie de relaciones con un grupo de personajes masculinos y terminar pues, con el que más le gusta. Bueno, pues ya lo que criticaban es que todas las líneas argumentales y los personajes de esta clase de juegos eran muy aburridos y eran muy planos, porque la gran mayoría de las empresas dedicadas a estos videojuegos están dirigidas por hombres, hombres que se ponían en la mente de una mujer e intentaban adivinar qué era lo que le gustaba. Entonces, no contentas con eso, montaron su empresa. Tuvieron tal éxito que la empresa salió a bolsa cuando creo que llevaban tan solo un par de juegos lanzados. Ahora mismo triunfan en un sector que está totalmente, como digo, dominado por hombres. De hecho, solamente el 5% de las empresas de software está en manos de mujeres. Y además, ellas muy fieles a su mentalidad, tienen en plantilla unas 250 personas, de las cuales al menos el 70% son mujeres. Y les gusta también mucho organizar seminarios, cursos para sus empleados, para que se aprenda sobre igualdad, prestan mucha ayuda siempre que algún empleado tiene algún problema. La verdad que tiene muchísimo público. Esto que os pongo yo son dos ejemplos. Lo cierto es que es muy complicado encontrar nombres de mujeres que trabajen en este sector y, como os digo, se dediquen al desarrollo, a la dirección o al emprendimiento. Hay muchísimos nombres en departamentos artísticos, compositoras y dibujantes, hay una barbaridad, pero no en estos campos. De todas maneras, el porcentaje general es muy bajo. Los últimos datos calculan que solamente hay un 12% de mujeres trabajando en el sector de los videojuegos. Y la cifra baja a 5 si hablamos de mujeres que se mantienen en su puesto de trabajo tras 5 años. Y bueno, entrando en el último bloque, os voy a hablar de la mujer como personaje. Bueno, las primeras apariciones de personajes femeninos en videojuegos japoneses datan de la década de los 80. Aquí el papel de la mujer no pasaba de ser el de la damisela en apuros. Tenemos, por ejemplo, el caso del primer juego de Donkey Kong, donde Pauline es la princesa que hay que rescatar. Pauline no hace nada, está todo el juego encima de la torre pidiendo ayuda y ya está, no tiene más papel que ese, simplemente un trofeo que ganamos si llegamos hasta el final del juego. Juegos como este hay muchísimos, aún hoy en día todavía se siguen produciendo. Sin ir más lejos, cualquier juego de la saga Super Mario, pues hay que rescatar a la princesa Peach. La verdad que ahí no ha cambiado mucho. Y tan solo unos años más tarde encontramos a la que se considera la primera protagonista femenina en un videojuego japonés, que es Samus Aran de la saga Metroid. Lo más curioso que tiene este juego es que durante toda la aventura, cuando uno juega, le presentan al personaje como un hombre. Siempre hablan de él en masculino. El personaje, el protagonista, uno se cree que es un hombre. Incluso en la guía del juego ponía el protagonista de nuestra aventura. Pues si terminamos el juego en un determinado límite de tiempo, pues tenemos un final secreto. Entonces Samus, como podéis ver en esta imagen de aquí abajo, Samus se despoja totalmente la armadura hasta que se queda en ropa interior. Y como diciendo, aquí estoy yo, soy una mujer. Esta decisión fue muy aplaudida en su momento porque pareció muy innovadora. Tenemos una mujer que es fuerte, que es valiente, igual que un hombre, pero es la protagonista del juego.
Sin embargo, este personaje cae totalmente en la objetivación porque la hemos convertido en una recompensa. Esta imagen la podemos ver si nos pasamos el juego en 5 horas, de manera que al final pues da un poco igual que nuestra protagonista sea una mujer porque la hemos reducido a un cuerpo. Y bueno, dejando a lado el papel protagonista o secundario de los personajes, es evidente que la mujer se enfrenta a dos grandes problemas, que es la excesiva sexualización y la tendencia a la estereotipación, porque las empresas todavía siguen desarrollando personajes basándose en gustos y deseos masculinos. Podemos encontrar cientos de estereotipos. Estos que pongo yo aquí son algunos de los más comunes y de los que más tienden a repetirse. Por ejemplo, la mujer dentro del videojuego de lucha. Este género es muy popular en Japón. Hay una barbaridad de juegos de lucha y todos son más o menos parecidos. Una cosa que sí que tienen en común todos es que cuando miramos el plantel de personajes para escoger el que queremos, tenemos un 95% hombres y un 5% mujeres. Y en estos juegos, aunque se tiende a la estereotipación tanto masculina como femenina, los hombres siempre son representados como muy fuertes, muy grandes, son caballeros, hacen artes marciales, son militares. Y las mujeres, en cambio, pues tenemos, por ejemplo, lo que podéis ver aquí, estos personajes son de la saga Tekken. Se repite muchísimo el patrón de la luchadora latina exuberante que no tiene apenas ropa, la luchadora asiática totalmente estereotipada, la princesa europea y las chicas kawaii. Casi todas ellas están muy faltas de ropa. Además, uno se pregunta verdaderamente si la mujer llevara un poquito más de ropa, lucharía peor. El segundo estereotipo más repetido es el de la femme fatale. Este estereotipo es muy popular tanto entre hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque estos personajes presentan unas características que serían propias de un personaje masculino. Es decir, son fuertes, son valientes, son autosuficientes, son irónicas, pero dentro de un cuerpo muy sexy. Entonces tenemos carácter fuerte y apariencia sexualizada. Por eso digo que gusta tanto a hombres como a mujeres. Al hombre, evidentemente, le gusta esta apariencia física, a la mujer le gusta poder controlar a alguien que no tiene que estar continuamente pidiendo ayuda. Lo que pasa es que al representarla tan exageradamente sexualizada, se pierde totalmente el mensaje que este personaje puede dar. Y por último estarían las guerreras de los JRPG. Estas siglas significan Japanese Role Playing Game, es decir, un género de videojuego propio de Japón, en el que nos dejan elegir a nuestro protagonista, que normalmente va acompañado pues, de un grupo muy variopinto de compañeros. Normalmente el protagonista es un hombre. Ya cada vez hay más juegos que nos dejan elegir entre hombres y mujeres. Aún así, estos juegos siempre reciben críticas por los mismos puntos. El primero de ellos sería la ropa. Como podéis ver aquí, estos tres personajes que pertenecen a tres juegos distintos de la saga Final Fantasy, igual, andan escasos de ropa. Una lleva tacones. Se hace un poco difícil pensar que si alguien te ataca con una armadura de ese tipo puedas resistir a un golpe o que puedas correr en tacones. Los hombres, en cambio, pues van siempre muy tapados, sus puntos vitales se protegen, entonces la mujer siempre va como muy sexy. Y otro punto son las armas. Los hombres suelen llevar espadones gigantes que hacen muchísimo daño, la mujer lleva un cuchillito, lleva un arco o lleva un báculo porque hace magia. Y bueno, ya para terminar, os voy a hablar un poco del género de las visual novel, que es un género originario de Japón. Para explicar un poco, por si alguien no lo conoce, en este tipo de juegos se nos presenta un fondo estático y unos personajes que entran y salen en la pantalla. Y a través de diálogos y una serie de tomas de decisiones, pues la historia va avanzando hasta llegar a un final, que puede ser bueno, malo o regular. La verdad que es un poco difícil
explicar este género y dividirlo, porque la verdad que todos los subgéneros se parecen entre sí, tienen características comunes, pero yo he decidido dividirlo en bisollo y videojuego erótico. Aunque como digo, la línea que los separa es muy fina y un juego puede ser 40.000 cosas diferentes. Hoy he hablado antes del género otome, cuando he hablado de la hermana Nakajima. Pues el bisollo pasa al contrario. El protagonista es un hombre y mediante una serie de relaciones con distintas mujeres, pues tiene que conseguir pues, conquistar a la que más le gusta o a las que más le gustan. Estos juegos, pone ahí, tiene contenido romántico erótico. Erótico porque insinúan pero no enseñan. Los personajes están muy sexualizados, pero no van a tener contenido pornográfico. Motivo por el cual se están exportando cada vez más a Occidente porque se están volviendo muy populares. Estos juegos están, aún así están muy sexualizados. Presentan una imagen de la mujer muy, muy, muy real. Los personajes femeninos suelen ser menores de edad, son niñas a lo mejor jóvenes pero con aspecto muy aniñado, muy inocentes y aunque parece como que son fuertes y listas, luego en realidad tienen un comportamiento muy sumiso respecto del personaje masculino. Y luego por otro lado están los videojuegos erogues. Es muy importante destacar que una de las principales diferencias que hay entre uno y otro es que el erogue es para más de 18 años. La verdad que estos juegos no llegan a Occidente, no se pueden comercializar fuera de Japón y se producen únicamente para ordenador. Entonces es difícil a lo mejor encontrar alguna, encontrar alguna imagen o algún vídeo, porque estos videojuegos tienen contenido sexual explícito. Es decir, las relaciones que se muestran en estos juegos son muy extremas, porque unido a la relación de dependencia, de control, de sumisión que hay entre los personajes, se une la relación sexual, de manera que estos juegos tienen la problemática que a veces muestran una idea muy equivocada de cómo pueden ser las relaciones. Y bueno, ya finalizo, os concluyo un poco y nada más deciros que, aunque parece que el confucianismo y los videojuegos pues tienen poco o nada que ver, lo cierto es que su influencia ha sido vital para configurar la industria tal y como la conocemos ahora, porque el confucianismo trajo consigo un sistema patriarcal que es el que provocó que la mujer tuviera que abandonar el trabajo para dedicarse por entero a la familia. A esto se le une que además las políticas legislativas japonesas actuales son muy proteccionistas y todavía no terminan de incorporar a la mujer al mercado laboral de forma efectiva. Así que la falta de mujeres en esta industria lo único que hace es que esté dominada por hombres que creen personajes femeninos con una imagen pues, sexualizada y alejada de la realidad. Por eso es muy importante animar a las mujeres no solamente a que se reivindiquen, es decir, si ellas consideran que un juego es machista, que protesten. También es importante animarlas a realizar carreras técnicas, que no se queden en que todas esas cosas son solamente para chicos, que ellas también pueden estudiar diseño de videojuegos, por ejemplo. Y no solo eso, también hay que educar, entre comillas, a los hombres para que no sigan pensando que todo esto, el mundo de los videojuegos, es una esfera únicamente masculina. Y ya está. Pues muchísimas gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, Rosa. Muy interesante y la verdad es que sí, que es una reflexión sobre que es un problema estructural en la situación de la mujer en el mercado laboral japonés. Pero bueno, veamos ahora que ya las Abenomics parece que están dando los últimos coletazos, a ver qué nos depara el futuro. Pues muchas gracias. Seguimos. Por último, tenemos a Sandra Capello Souto, que es una historiadora del arte especializada en cine. Tras cursar su titulación de grado, continuó sus estudios realizando un máster en gestión del patrimonio cultural, museos y mercado del arte. Actualmente está trabajando en su tesis doctoral, focalizada en historia del cine con perspectiva de género. Su intención es analizar el papel de la mujer dentro de la ficción animada japonesa, poniendo el foco en el desarrollo del movimiento feminista nipón. Pues adelante, cuando quieras. Hola, ¿qué tal?
Pues vamos a ver, ponemos el PowerPoint. Hola, buenas tardes. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a la organización por darme este pequeño hueco para hablar sobre mi proyecto de tesis y mi tesis, y además en una fecha tan bonita como la de hoy, ¿no? Me presento, yo soy Sandra Capello y vamos a hablar sobre el personaje femenino en el anime desde la perspectiva de la feminista japonesa. Es importante tener en cuenta los dos eventos más claves que han surgido en el siglo XX en Japón, que son la consolidación del movimiento feminista y el comienzo del esplendor del anime. Vamos a empezar con el movimiento feminista dando unas pequeñas claves, aunque después se desarrollará más. Este nace en el siglo XIX y busca especialmente reivindicar estas cuestiones básicas, bueno, que consideramos básicas a día de hoy, como el voto, poder trabajar, etc. Pero conocemos el feminismo japonés de manera contemporánea, a partir de los 70 más o menos, finales de los 70, principios de los 80, con problemas e inquietudes que se nos hacen un poquito más conocidas, como tener conciencia sobre la discriminación sexual, la igualdad de oportunidades, el ámbito laboral y maternal, etc. En cuanto al esplendor del anime, hace sus primeros pasos haciendo cortos muy similares a los de Disney o la ficción norteamericana, pero muy pronto toma su propio camino. El que tenemos en pantalla de fondo es el primer corto, ¿no? Este acaba teniendo su estilo propio y olvida totalmente la relación que tenía en un principio, o inspiración más que relación, con Disney, y tiene un estilo muy personal que va forjando a lo largo de los años y que acaba pues en el que conocemos a día de hoy. Y lo que nos va a interesar de nuevo es a partir de los 70, 80, donde se dan varias características que son como las claves, ¿no? Entre ellas la irrupción en Occidente, que no solo aporta más visibilidad, obviamente, sino también dinero y recursos a gran escala que ayudan a seguir contribuyendo a la creación del mismo, las características consolidadas que conocemos a día de hoy, que son como los tropos del anime, los OVA, que explico lo que es, la creación de OVAs, que son productos audiovisuales a mayores del contenido base, que son para la comercialización, y por último, la inspiración o claramente la animación de un manga. Entonces, ¿por qué se elige para esta tesis o por qué elijo el anime para el análisis de sus personajes? Bueno, por dos cuestiones principales: la naturaleza social del cine y su visión más adulta en las tramas. La naturaleza social del cine, es decir, aunque sea de manera directa o indirecta, cuando se representa algo en pantalla, es una manera de hablar de lo que está ocurriendo en ese momento en la sociedad, por lo que hacer una línea del tiempo e ir viendo cuáles son los cambios sociales también es una manera de ir viendo cómo se han transmitido en pantalla. Y, por otra parte, la visión más adulta. Esto abrange desde los animes dirigidos a niños hasta los animes dirigidos a adultos. Y tienen temáticas quizás más complejas. Aquí he traído alguna de ellas, como el existencialismo, las relaciones sociales, la violencia, contenido incluso educativo, o unos medios para aprender sobre la cultura nipona. Es decir, las representaciones son distintas y se hace un análisis más profundo de los mismos. Y sirven como primer paso para ver o analizar lo que está ocurriendo en la sociedad. Para ello es importante también que tengamos en cuenta cómo es el feminismo del momento para entender posteriormente los ejemplos que he traído. Este nació en el 19, como ya había adelantado, pero se ve de manera contemporánea, o lo conocemos de manera contemporánea, a partir de los 70-80. ¿Por qué este momento es el más importante? Pues es cuando nace la segunda ola y a mayores es cuando se hace más visible a nivel político y de masas. Es cuando empieza a meterse dentro de los círculos políticos, hay leyes que tienen en cuenta estos movimientos o incluso se habla de manera abierta en la televisión, en los grupos sociales, etc. También trata temas que se nos hacen mucho más cercanos o que siguen siendo una reivindicación a día de hoy. Por ejemplo, la reforma laboral, la agresión sexual, la vida cotidiana, la maternidad, etc. Evidentemente, y como pasa en todos los países, esto no es algo especial de Japón, no solo existe un movimiento feminista o solo existe una figura que representa todo el feminismo.
quiero dejar claro que aquí existen muchos movimientos que luchan por lo mismo, pero desde perspectivas distintas, e incluso muchas caras que pueden ser famosas o no, porque hay muchísimas mujeres anónimas que han estado detrás, que forman parte del movimiento. A pesar de ello, voy a tratar especialmente varios grupos y una feminista para que tengamos una idea de cómo se estaba moviendo en esa época el feminismo. Vamos a empezar entonces con el movimiento anti-Vietnam. Este es un momento de precursión o los primeros años de lo que será finalmente el movimiento feminista. Y os preguntaréis por qué empezamos en Vietnam. Bueno, es en este momento en el cual hay como mucha indignación por la guerra de Vietnam, por la ocupación, por lo que se está haciendo a su población y al país. Entonces se empieza a dar cuenta de lo que es la retórica de libertad y el papel de la liberación. Es decir, estamos siendo justos, estamos haciendo lo que querrían que nos hiciéramos a nosotros. Entonces, empatizar con esta gente era el primer paso para empatizar con las personas que también les rodeaban a los japoneses, porque las preguntas empezaron a hacerse en el interior. ¿Estamos siendo realmente justos con las mujeres? ¿Estamos realmente siendo justas con la democracia y la libertad de las personas que vivimos aquí? Y también surgieron en la palestra otro tipo de preguntas como ¿sería este tipo de conflictos iguales si las mujeres estuvieran en la política? ¿Serían este tipo de conflictos iguales si las decisiones estuvieran tomadas por mujeres? ¿Si estuvieran en papeles de poder? Y así es como se crea un caldo de cultivo para lo que finalmente deriva en la segunda ola. Es más, también sirve para aprender a dinamizar grupos sociales o movimientos sociales en la calle, cómo manifestarse, cómo crear grupos de apoyo, grupos de debate, etc. Es así como llegamos a la feminista que vamos a tratar hoy, y quiero recalcar que no es la única, obviamente, pero es el ejemplo que traemos hoy, que es Tanaka Mitsu. Y es activista y escritora radical, según muchos medios, que trabaja a partir de los 60 y los 70. Ella forma parte del grupo de movimientos de la liberación de la mujer y ayuda a crear el grupo de mujeres luchadoras. E incluso para este último hace un manifiesto donde hace una crítica total y absoluta al sistema político, económico, laboral y social de la cultura japonesa en relación a su visión antipatriarcal y anticapitalista. Es decir, estaba atacando todos los cimientos japoneses del momento. De la misma manera, estos grupos son importantes, y traigo estos dos y no otros, porque también tenían un gran calado en los medios y en la población. Era algo que no solo se quedaba en la academia o entre las feministas que ya estaban interesadas per se por el tema, sino también por aquellas que estaban pues teniendo una vida normal, o los medios, salían en las noticias, y también hay publicaciones o compilaciones de obras, por ejemplo, de mujeres a mujeres, o incluso revistas extranjeras, principalmente norteamericanas, que se estaban traduciendo. Digo principalmente norteamericanas, pues en ese momento también estamos en un momento están en ese momento en la segunda ola del feminismo. Aunque existiesen muchos círculos feministas y muchas asambleas y muchos lugares donde hablar, había siempre como unos temas o unas preocupaciones que igualaban a todas las mujeres japonesas, que eran, por ejemplo, aquí traigo tres, pero muchas más que vamos a ir tratando, como la supresión de la sexualidad femenina, la distorsión de la masculinidad, la dualidad de la mujer entre madre o prostituta, pero muchos otros más como la familia, la maternidad, la sexualidad. Es más, este último siempre se consideró como una gran problemática y se sentía como parte de la opresión. De nuevo traigo una cita de Tanaka, que de su artículo que se llama Liberation from the Toilet, donde trata estos temas. Aquí os lo dejo por pantalla. Pero existía una gran preocupación porque ese tipo de cuestiones no se quedasen solo en el ámbito académico o algo que no estuviese de la mano de la gente más común. Entonces, movimientos estudiantiles se hicieron eco y se hablaba sobre las problemáticas, por ejemplo, del acoso en clase, etc. Y también estaba en distintas escalas, desde el instituto a la universidad, y sobre todo una de las que más ha triunfado ha sido las ágoras,
las cuales en un principio nacieron como lugares donde las mujeres podían reunirse, había muchas por distintas áreas de Japón, desde ciudades hasta regiones más pequeñas, y ayudaban en un principio a formarte de manera laboral para introducirse en un trabajo, etcétera. Pero finalmente, y lo bonito de ellas, es que fueron lugar de debate y de espacio seguro para muchas mujeres para hablar de cualquiera de sus preocupaciones. Y esto no solo significaba hablar sobre preocupaciones feministas, que también, sino contaminación, capitalismo, maternidad, temas políticos, abusos. Es decir, era un lugar donde hablar abiertamente de tus problemas, que otras mujeres te ayudasen y además la diversidad de edades. Podía ser desde un adolescente hasta una señora mayor. Y evidentemente, pues hasta aquí os lo he pintado muy bonito y he puesto que hay un montón de cosas, pero evidentemente existía crítica. Por ejemplo, voy a usar las ágoras para ejemplificarlo, se trataban como lugares donde solo iban las amas de casa a quejarse, etc. Da igual que seas ama de casa que no, tu reivindicación es igual de válida. Para que ahora toda esta explicación tenga sentido, vamos a dar unos pequeños ejemplos de anime que han tratado de estos temas de manera positiva o negativa, o cómo se ha desarrollado, y ver cómo se traslada al anime actual. Bueno, hay muchos que siguen en emisión incluso. El tema de la familia. Yo creo que el mejor ejemplo para hablar de esto, y aunque además todo el mundo lo conoce, es Shin-chan, con la familia Nohara. Presenta una distribución clásica japonesa, de una familia japonesa, donde el hombre sí que trabaja, es un salaryman. Ella es ama de casa, que se ha casado muy joven y ya ha tenido 2 hijos antes de los 30. Lo interesante en este caso es hablar de Misai, la cual ha triunfado como mujer, entre comillas triunfado, pues se ha casado joven, su marido trabaja en una buena empresa, ha tenido 2 hijos, pero a pesar de ello, la mofa y la burla es constante en relación a cuestiones sobre su aspecto físico, el paso de la edad, cómo se comporta, es decir, ella no puede engordar, ella no puede tener arrugas, tiene un montón de problemas en relación a sismo y cotilla, etc. Es decir, se pone en el foco la mofa sobre su persona. A pesar de ello, ella ha triunfado, pues se ha casado. La diferencia total es con su hermana Musai, que la tenemos aquí, esta es la hermana pequeña, la cual ha decidido estudiar fotografía y ha tomado un camino muy distinto a lo de sus otras 2 hermanas. ¿Cuál es la problemática? Que por mucho que le vaya bien o mal en su trabajo, la serie lo presenta como una persona fracasada, una persona que no ha triunfado, y no es porque no consiga un buen trabajo o porque su ámbito laboral sea complicado, sino porque no se le conoce pareja o nunca se ha hablado sobre casarse. Es más, aquí su padre y su madre nunca la ayudan en ese ámbito. Su papel único es presentarle candidatos para ser su marido o para tener citas. Supongo que la reivindicación en este caso es que ella nunca acepta. La cuestión del trabajo. En este caso voy a hablar sobre Misato Katsuragi de Neon Genesis Evangelion y es el perfecto ejemplo sobre el papel de la mujer trabajadora. Misato es una chica de ni siquiera 30 años que tiene coche propio, casa propia, un trabajo magnífico, es más, la ascienden en el medio de la serie. Nadie le chista sus decisiones, es tan válida como sus compañeros, se deja claro una y otra vez que es una persona que triunfa en su ámbito laboral y triunfa también en su supuesta vida privada. Bueno, pero el problema es cuando ella se da cuenta que tiene que estar bajo los estándares de haberse casado o tener una vida matrimonial para poder ser lo suficientemente exitosa, es decir, dejar su trabajo para casarse. Una de las escenas más famosas que explican esto perfectamente es cuando Misato va a la boda de una de sus amigas y ella comenta que a pesar de tener X vida, está muy triste porque es la única o de las últimas en casarse. Para solucionarlo, entre comillas, la serie presenta a Kaji, que es su interés romántico. Kaji no es una buena persona, la usa de objeto sexual, no tiene ningún tipo de interés sobre ella, más allá de un pequeño conato al final, la obliga a hacer cosas que no quiere,
y ella se deja hacer porque considera o cree que es lo más adecuado debido a su posición o a lo que debe o no debe hacer. La idealización de la figura masculina. A partir de los 80 más o menos, las mangakas se han dado cuenta de que de sus obras hasta ese momento estaban representando a mujeres relativamente realistas, digo relativamente porque esto es ficción, y que los hombres estaban siendo representados de manera idealizadísima, estaban siendo príncipes. Entonces se intentó poquito a poco ir forjando un camino un poco más realista. A pesar de ello, quedan muchísimas reminiscencias de que el tipo de personaje perfecto y guapísimo. Un buen ejemplo es Yuki Soma de Fruit Basket. Es guapo, talentoso, gracioso, están todas las chicas enamoradas de él, sabe qué decir, cuándo decirlo. Es decir, es un príncipe, es perfecto, no tiene ningún problema. También podríamos hablar de los personajes masculinos de Estudio Ghibli, aunque estos sí que están más deconstruidos y no estarían exactamente en la misma categoría si tienen esta reminiscencia, solo con pensar en Howl del Castillo Ambulante. La hipersexualización. Esta la he dividido en 3 partes porque no se da siempre de la misma manera. Está por una parte Nami de One Piece, que en un principio cuando el mangaka la dibujó como la tenéis aquí al principio, pues porque consideraba que era el aspecto que quería tener, que quisiera que tuviera. A pesar de estar especialmente delgada, debido a los estándares de belleza japoneses, no tenía ninguna otra particularidad. Bien, según se fue haciendo famosa la obra y posteriormente la productora la compró para animarla, hubo muchas críticas por parte del sector masculino de que no era suficientemente guapa, que no atendía los estándares de belleza suficientes, que era un aburrido. Entonces, poco a poco se ha convertido en esta Nami de aquí que tenemos a día de hoy, que es relativamente actual de los últimos capítulos, y donde le han brotado unas tetas gigantes, donde cada vez está más delgada, la ropa cada vez sobra y sobra más. También hay la hipersexualización en cuanto a las niñas y a infantilizar la sexualidad. En este caso es Elaine, de 7 pecados capitales, la cual se supone que es una hada de miles y millones de años, muy antigua, pero tiene el cuerpo de una niña de entre 7 u 8 años, no mucho más. Esto no sería un problema, es decir, no sería un problema representarla como una niña, pues es una hada. Y el problema es cuando esta tiene una relación amorosa y afectiva, incluso sexual, porque en un punto llega a ser madre, con otros personajes masculinos de la serie. Eso quiere decir que se está viendo de manera sexual o sensual, bueno, más bien sexual, a una niña. Después también tenemos la hipersexualización en el ámbito del lenguaje y de la voz. Se busca que las mujeres tengan un código al hablar muy concreto, que usen cierto vocabulario, que tengan unas palabras muy concretas, que sean muy kawaii. Esto también se deja claro en el tono de voz. Es decir, cuanto más agudo, más bonito os será. Entonces os dejo un vídeo donde se ve muy bien la comparativa de Ayase, donde ella tiene un tono de voz súper agudo, está haciendo monerías, mientras que él, que tiene la misma edad que ella, tiene un tono de voz ya muy mayor, de señor, o sea, no es un chico de 16 años. 内緒ですほら頑張れ頑張れ先輩頑張れ頑張れ先輩頑張れ頑張れ別にご褒美なんてどうでもいいけど絵は昔から描いてるんだ平常心で挑めばこいつのことくらい描ける内緒ですほら頑張れ頑張れ先 Vale, bien. Vale, aunque os he contado todo esto y ha parecido súper negativo y que no hay nada bueno, no. El feminismo ha hecho su trabajo y evidentemente si el feminismo ha hecho su trabajo y se ha dejado ver tanto en la política como en la sociedad, esto se ha trasladado directamente en su representación en pantalla. Voy a traer 3 ejemplos relativamente actuales, bueno, totalmente actuales, que hablan sobre las nuevas perspectivas a la hora de representarlas.
Primero, Faith Valentine, de Cowboy Bebop. Es un anime de 1997 que duró hasta los 98. Y a pesar de, primero voy a empezar con las cosas malas, sí sigue siendo un personaje especialmente sexualizado a la hora de vestir. No tiene ningún tipo de importancia su trama romántica. Sí que hay pequeños conatos de hablar de ello o de dejar espacio para desarrollar la trama, pero lo importante es hablar de cómo crece personalmente, hablar de su pasado, de cómo ella lidia con su vida, etc. Es más, es tan hábil como sus compañeros, hace las mismas misiones y a pesar de algunos comentarios muy concretos, pues estamos a finales de los 90, sobre su habilidad, siempre ha estado a la altura de sus compañeros. Un ejemplo mucho más actual, es más, sigue en emisión, es Maki Sennin de Jujutsu Kaisen, la cual es la primera de su promoción del segundo año, la cual es la más capaz de su grupo, se ve como una persona no solo inteligente, sino fuerte, que enseña a todos, todo el mundo le tiene respeto, no está vestida de manera hipersexualizada y sobre todo se tiene en cuenta su papel como parte de la trama, no es la chica es Maki y tiene un papel tan importante como el resto de sus compañeras y compañeros. De igual manera, Nobara, de Jujutsu Kaisen también, siendo de la primera clase, ella es la única mujer de su clase, pero en este caso no es como Maki, que es coprotagonista o secundaria, aquí ella es la protagonista y sigue los mismos tropos que Maki. No está sexualizada, no tiene ningún tipo de interés romántico con nadie, no es lo que llama la atención, es tan hábil como sus compañeros y deja bastante claro que es fuerte, decidida, clara y que no tiene por qué estar amedrentada o bajo el papel de ningún hombre. Como podemos ver, hay diferentes representaciones de las mujeres y no es algo exacto, no es que porque se haga ahora ya está bien o porque se haya hecho en los 90 está mal. Es un abanico de muchas posibilidades y de varias representaciones que tenemos que ir trabajando. Esto no deja de ser una llamada de atención para seguir luchando, para seguir trabajando en el camino del feminismo y de su representación en pantalla. Y muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, Sandra. La verdad es que me pareció muy interesante y como tú has dicho, las cosas positivas y las cosas negativas, un poco cal de arena, porque la situación de Japón y el feminismo es peculiar como poco, ¿no? Sí. Porque, sí, por ejemplo, en el último papel sobre la igualdad que salió del año pasado, Japón está en la posición 120, o sea que sí. Está la cosa, como has dicho, positivo y negativo. Así sí, totalmente. Bueno. Muchas gracias. Pues ahora sí, las compañeras, que pasamos a las preguntas. Sí, pues sí, comenzamos con las preguntas. Muchísimas gracias a todas por vuestras magníficas ponencias y voy a empezar a organizar más o menos para ir una por una. Vale, para Cheon, ¿hay en el lenguaje expresiones o eufemismos como obligatorios para las mujeres que se relacionan con ellas directamente? Yo diría que sí, porque claro, como todos los idiomas del mundo, pues sí. El caso de que, por ejemplo, bueno, yo no domino idioma japonés, pero por ejemplo, como si las personas que conocen conocimiento sobre el idioma japonés, pues es que como hay lenguaje femenino y hay lenguaje masculino. Y tiene que cumplirlo. Si está hablando como una manera un poco fuera de esta norma, pues ya corrige, ¿no? Corrige. O pues esto no es normal, etcétera, etcétera. Pues no tenemos tanto como el japonés, pero sí que hay. Y luego pues estamos un poquito más, digamos, más complejo porque, claro, como hay palabras. Nosotros tenemos como las palabras que suelen utilizar más las mujeres y luego suelen utilizar más hombres, por ejemplo. Y luego de perífrasis. Los hombres no suelen utilizarlo porque realmente es que no hace falta.
Entonces, como imperativo en sí, que no utiliza como un imperativo indirecto, por ejemplo, como ¿podrías abrir la ventana? Pues de esta manera igual no le hace falta porque socialmente tiene la posición más alta que otras mujeres, entonces ya habla como quiera y luego no le afecta. Pero, por ejemplo, y luego también podemos ver como el ámbito de trabajo. Por ejemplo, muchas mujeres se dedican al trabajo de, digo, como atención al cliente. Y entonces ya ese caso, como los clientes son como reyes, ¿no? Como que hay que tratarles como reyes, ¿no? Y luego entonces hay que pasar un montón de perifrasis, hay que cuidar con las palabras y tal, y luego la carga mental de estas personas que está trabajando allí, y luego, claro, como siempre tiene que presentarse cómo se llama, y luego pues recibe una reclamación y eso, y entonces sí que hay, pero no nos da cuenta. Nosotros siempre pensamos, porque como al principio he dicho que es un gesto muy bonito, porque realmente consideramos al oyente que no queremos afectar a esta persona que recibe mi discurso. Y entonces nosotros siempre ponemos, como pensamos pues yo quiero mostrar el respeto como a esta persona. Pensamos un poco así y luego en un momento nos damos cuenta, uy, pero estoy utilizando este lenguaje porque yo soy una mujer. Ya preguntamos así, ya preguntamos así y luego, claro que sí funciona. Y luego otro punto interesante es que como la enseñanza del coreano en el mundo, como pues internacionalmente, se dedica mucho pues las mujeres enseñan el coreano más que los hombres. Y entonces como los estudiantes que estudian el coreano en el mundo, es que ya empiezan a hablar como una mujer coreana. Esto sí que también hay muchos estudios, porque claro, es que escuchan como las voces de las profesoras, entonces ya como empiezan a hablar como estas y luego, ¿vale? Pues yo no lo creo, porque realmente tenemos un lenguaje muy bonito porque consideramos al oyente. Lo que pasa es que como socialmente nos obliga a utilizar así, y luego lo seguimos como el tipo egyo, como el lenguaje del bebé, seguimos como sin pensar y utilizamos porque soy una mujer y tal, pues ya empezamos mal, pero por ejemplo la parte de eufemismo y luego la perifrasis y luego consideramos al oyente, queremos mostrar el respeto a las personas, esto es muy bonito. Y entonces estamos también como pues cosas positivas y cosas negativas, ¿no? Estamos lo que estamos haciendo y luego pues la parte de ello, que es un concepto ya muy como peculiar, ¿no? Casi como no tiene una traducción y luego como pues ya hemos visto la presentación y luego las poses como una niña que no adecua con su edad en absoluto. Esto sí que también nosotros también tenemos esto. Y claro, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Entonces es que el lenguaje tiene muchísimo poder y luego tenemos que controlar un poco conscientemente. Esa es la idea. Sí que tenemos. Muchas gracias, Chaeyoung, que justamente acabas de mencionarlo y en 5 años que llevo estudiando coreano han sido casi todas profesoras de clase de coreano y ahora que lo mencionas, pues es que toda la razón del mundo. Y tengo otra pregunta para ti, que sería un poco con el tema más actual. ¿Consideras que el lenguaje coreano debería ser más inclusivo con la mujer? ¿Existen algún tipo de propuestas en Corea para realizar cambios? Justo, bueno, he sacado este tema pues, de perifrasis y eufemismo porque claro que sí está relacionado con el movimiento de las mujeres que vamos a dejar de utilizar este de egyo y luego incluso el kushono, que ya como las mujeres se dieron cuenta que usamos demasiado así. ¿Para qué? Y luego, pues en el trabajo, por ejemplo, como pues el lenguaje es un tipo de costumbre. Entonces, como pues nosotros, pues ya al principio de la presentación he mencionado, como tenemos el lenguaje oral y el escrito muy distinto, pero por ejemplo, como en el trabajo, en el correo, etcétera, etcétera, pues no podemos utilizar como chateando. Pero como pues es la parte de la costumbre y entonces de repente como nos sale.
Y entonces ya como pues utilizando emoticons de llorar, etcétera, etcétera. Y luego pues de repente había un movimiento como está relacionado de como quitar corsete también, que el idioma también tenemos que cuidarlo, como no solamente de cortar el pelo o quitar la ropa demasiado femenina, sino el lenguaje también tenemos que cuidarlo. Tenemos que dejar de utilizar este. Sí que tenemos que utilizar así y luego, claro, recibimos las críticas. Uy, eres un poco borde. Podrías hablar un poquito más amable conmigo, ¿no? Y luego, claro, este tipo de crítica no reciben, la mayoría de los hombres no reciben. Tienes que hablar un poquito más suave, más bonita, que no puedes utilizar tampoco muchas palabrotas, etcétera, etcétera, pero claro, esto no es justo, esto no es justo. Y buscándolo sí que tenemos muchísimas cosas. Por ejemplo, Yepuda a una chica sí se usa, pero a un chico no lo usa. Como en las cosas se usa, como el ojo de un chico se puede decir Yepuda, pero por ejemplo a un chico Yepuda no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Porque pues, el idioma es muy masculino. Y allí, por ejemplo, para la chica es un elogio y luego para un chico que es es un desprecio. Esto ya es un poco fuerte, sí que tenemos muchos casos de este. Sí, sí. Tengo otra preguntilla y te voy a añadir una pequeña nota que acabo de, porque me ha resultado súper interesante lo que has comentado también, lo último del equio, que sería, has dicho que hay un verbo de gobernar que usan los hombres para querer decir que han tenido relaciones sexuales. ¿En Corea eso se consideraría machista? A ver, sí, sí. Y como, bueno, yo no puedo meterme en este mundo, pero como hay un montón de palabras coloquiales que comparten entre ellos, por ejemplo, como la compra del sexo, pues de mujeres y eso, y entonces sí que hay unas ciertas palabras que no podemos imaginar ni he escuchado en mi vida jamás, por ejemplo, sí que hay aquí. Entonces allí he mostrado, por ejemplo, como lo de tamokta, que también es como, bueno, yo he incluido como la parte de delitos sexuales, pero esta palabra, por ejemplo, etamokta es, por ejemplo, si vemos un árbol y luego cogemos la fruta y luego comer. Y este verbo es que se usa a los hombres cuando ha tenido una relación sexual con una mujer. Pero claro, allí amor no hay, pero simplemente pues eso. Entonces, no solo como delitos sexuales, sino también como tener las relaciones sexuales, pues también se usa. Y claro, y las mujeres no lo hacen. No suelen hacerlo, bueno, se puede hacerlo, pero es como de otro sentido, ¿no? Pues si usamos el lenguaje masculino, las mujeres, pues ya volcamos un poco este mundo. Y claro, y luego este lenguaje, digamos, más femenino, si usa un hombre, pues, ay, qué mono este hombre, es que habla muy suave. Y luego, pues las mujeres empiezan a hablar como un hombre. A veces también damos un poco de sentido como un tipo de espejo, ¿no? Que cómo se siente cuando recibimos este lenguaje, pero ¿cómo podemos recomendar usar este lenguaje y luego cómo solucionarlo? Pues esto ya es es una polémica bastante compleja, desde luego. Sí, sí. Con respecto al último que has comentado, no quiero tampoco aquí, pero en relación al uso del egio y algunas veces, como comentaba una compañera, a muchos hombres en la industria del entretenimiento se les solicita en, ¿cómo se dice?, en meetings o por entretenimiento el uso del egio porque es cute, porque y la misma, a lo mejor una chica de la industria del entretenimiento no quiere, pues porque no le apetece en ese momento actuar cute y es visto como un desprecio, mientras que un chico no, como dices, no pasa nada porque, bueno, si lo hace bien y si no, también está bien.
Exactamente. Esto es lo que tenemos que trabajar, porque claro, hoy en día como por las redes sociales, por internet, es que se puede ver un público internacional tremendo. Y entonces, como siendo pues una nativa yo dentro de este mundo, ya veo un poco más o menos hilo donde iba este tipo de ego y este tipo de peticiones a tanto los idols, a tanto como pues a las chicas de idols y todo, ¿no? Y entonces, como nos viene un montón de conflictos interiores, porque claro, es que está guay como pues tener muchos fans y luego pues que todo el mundo está súper a gusto con esto y ay, qué mono, qué guay, qué maravilloso, está bien, pero al mismo tiempo, ¿a dónde podemos permitirlo? Porque realmente este tipo de ego es que ha pasado a los hombres porque también tiene que vender sus imágenes, ¿no? Entonces, porque empezó así, es que las mujeres tenían que vender como su debilidad con este gesto y luego esto ha pasado al mundo de entertainment con los chicos. Y entonces, todo es todo es el fruto de machismo, pero claro, hoy en día pues recibimos como la imagen bonita, pues ay, qué guay, qué bien, qué bonito. Esto es lo que estamos haciendo, ya viendo un poco de análisis y luego pues un poco de crítica y consciente, eso, todo es lo que está pasando, ¿no? Exactamente, sí, sí, es eso. Muchísimas gracias por tu intervención, Cheyon. Tengo unas preguntas. Se ha desactivado de repente el micro. Uy, perdón. Perdón, repito. Muchísimas gracias por la intervención, Cheyon. Voy a pasar a las preguntillas para Rosa. Entonces, una pregunta para Rosa sería, ¿crees que hay más representación japonesa de gamers chicas en comparación con España? Y vale, primera pregunta. No, sigue si quieres. Sí, o sea, si quieres contestarla o te leo la siguiente también, como tú No, quieras. mira, te contesto. Sinceramente creo que no creo que haya mucha más representación japonesa en ese sentido. Sí que es verdad que en Japón las mujeres tienden más al videojuego para móvil, más que a lo mejor al propio juego de consola o de PC de sobremesa, pero no creo que haya muchas más. Lo que sí es verdad es que la cifra a nivel global está subiendo. Cada vez son más mujeres las que están jugando a videojuegos. Vale, muchas gracias. Sí, perfecto. Otra preguntilla por aquí también en relación a esto. ¿Hay alguna demanda que hayan hecho gamers o feministas sobre la sexualización de los personajes femeninos en estos videojuegos? En el tema Japón es imposible encontrar nada de este tipo, porque la propia cultura japonesa tiende a intentar solucionar el problema fuera de lo que es un tribunal, sin abogados. Entonces, cuando hay un problema de este tipo, ¿no? Si tú consideras pues, que algún personaje machista, por ejemplo, tienden a quejarse por redes sociales. No he encontrado ningún caso de nadie que haya llegado mucho más allá. Sí que es verdad que en Twitter se queja muchísimo, por cualquier plataforma tipo YouTube, tipo Twitch, pero aunque se quejen, la verdad es que no se producen muchas modificaciones después. Podemos ver, por ejemplo, en el caso del último Final Fantasy que salió, que al personaje de Tifa le hicieron el pecho muchísimo más grande del que tenía en el juego original, la gente se quejó, la gente protestó por redes sociales que era eso y el pecho sigue exactamente igual que estaba, o sea que no, las denuncias se hacen por redes sociales y nada llega más lejos. Tengo otra preguntilla para ti en relación con Twitch y estas plataformas. Más o menos, ¿cómo son las comunidades para estas chicas gamers en Japón, teniendo en cuenta la oleada de incels y en general comunidades de incels en Reddit, de 4chan, etcétera? No conozco mucho cómo va todo el tema de Twitch. Sí que es verdad que investigué algunos casos de chicas que jugaban de forma profesional.
No recuerdo ahora mismo el nombre de la chica, era una muchacha muy joven que estaba en el instituto, jugaba, no sé qué era LOL, Overwatch, no sé qué juego era, y formaba parte de un equipo profesional. Ella en la entrevista decía que se sentía muy, muy arropada por su equipo, que le tenía muchísimo aprecio, la trataba muy bien, no tenía ningún tipo de problema de paternalismo ni nada, y en redes sociales estaba muy bien considerada, no protestaba lo que solemos protestar, ¿no? Que tú te metes a jugar una partida y ¿qué haces aquí? No sabes jugar, no. Comportamientos masculinos típicos en este caso. Pero ella, por ejemplo, comentaba que no había sufrido mucho acoso. No sé si es que a lo mejor la situación en Japón está mejor, que puede ser, por ejemplo, aquí, pero ya te digo, esta chica en concreto estaba bastante contenta con cómo la estaban tratando en comunidades y en general. Otra preguntilla sería, ¿cuáles crees que son las claves para que el perfil de los personajes mujeres cambien en los videojuegos y crees que funcionarían comercialmente después del historial que hay de sexualización de los personajes de mujeres en los videojuegos? Sí, no tendría por qué haber ningún problema. Es más fácil encontrar ejemplos en la industria americana. Por ejemplo, el juego que ha salido ahora, nuevo de Horizon, donde la protagonista es mujer, Aloy. Aloy es una mujer muy bien diseñada, tiene muchísimo carácter, mucha personalidad y es verdad que siempre que hablamos de este tema hay una parte del público, generalmente masculina, que se queja porque no le parece lo suficientemente guapa, lo suficientemente delgada. La última polémica era que tenía vello facial. Lo cierto es que hay personajes femeninos que funcionan muy bien. Ellie en The Last of Us, por ejemplo, o Cassandra en Assassin's Creed. Ya te digo, es más fácil encontrar ejemplos en la industria americana. Pero no tendría que haber ningún problema. Yo creo que si la industria japonesa decidiera no sexualizar tanto a un personaje, no creo que recibiera críticas ni que el juego se tuviera que vender peor. Muchísimas gracias por compartir Nada. tus respuestas y por supuesto por tu ponencia. Ahora para Sandra tengo algunas preguntillas. Vale, comienzo. ¿Es posible que la representación de la mujer en el anime tenga más trayectoria reivindicativa en las películas que en series? Y la persona que ha escrito esto pone el ejemplo de la princesa Mononoke. Sí, a ver, supongo que la diferencia viene desde que una serie tiene que triunfar y tiene que tener un público que esté a gusto con el contenido que tiene que hacer. Entonces, bueno, es lo que le pasa a One Piece, ¿no? Si fuera una película, se hubiera quedado en la imagen que el mangaka quería tener y finalmente se ha tenido que dejar llevar por el gusto de los fans. Una película puede estar hecha en un momento muy concreto, bajo los preceptos de su director, entonces puede que así lo sea. Y el perfecto ejemplo lo ha dado esa persona. La princesa Mononoke o cualquier película de Ghibli sí responde a este tipo de características. En relación a algo específico también en los personajes que se pueden considerar feministas dentro del anime, ¿crees que hay algún anime que pueda ser considerado como feminista o que tenga personajes con características del movimiento, del movimiento feminista? A ver, es que es una pregunta un poco difícil, puesto que muchos personajes, mira, voy a usar el ejemplo de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki hace personajes que bajo sus acciones, pensamientos, sí serían feministas, pero en realidad después si lees discursos o entrevistas de Hayao, él dice que no lo es. Es decir, el discurso del movimiento ha calado, pero no lo suficiente como para que la población así lo considere. Entonces, ¿existen personajes? Sí, por ejemplo, los que he traído en Jujutsu, yo no considero que haya ningún problema, que se puedan considerar feministas, pero no considero tampoco que su mangaka o la mangaka, puesto que no se ha revelado su identidad, diga que es feminista o es feminista porque a lo mejor no lo considera así. Entonces, ¿lo podemos considerar nosotros de manera particular en mi investigación? Sí. ¿Tengo la palabra del o la mangaka? No.
Claro, es justamente lo que comentas. Es que se me viene a la mente ahora, por ejemplo, la autora de Sailor Moon, que en ese contexto, en esos años, pues sí, puede ser que tuviese unos tintes, unas características también muy pues, de personajes feministas. Entonces, Sí. pues Además, Sailor Moon es el perfecto ejemplo porque es de las primeras obras de Magical Girls que tienen eso de qué independientes son las chicas protagonistas, etcétera. El problema supongo que es la consideración de la mangaka pertinente que tiene que decidir si eso para ella es feminista. Para mí sí, pero claro, exacto. Al final es eso, nos vemos sujetos a las lentes del momento, del contexto de esa autora, en este caso. Pues muchísimas gracias, Sandra, por tus respuestas y ¿sí? por tu ponencia. Y pues ya han finalizado las preguntas, así que si se quiere conectar un segundo mi compañera Irene y tal para poder despedir en conjunto las jornadas, bueno, esta sesión porque continuamos mañana. Por mi parte quiero decir que muchísimas gracias de nuevo a todas por estar aquí pues compartiendo pues vuestros trabajos, vuestras investigaciones, que tiene un mérito enorme y bueno, que mañana nos vemos a las 12 y tendremos de ponentes a Rafaela de Filipinas y a Subin de Corea del Sur y mi compañera Irene, que muchas gracias por cierto, maravillosa moderando. Muchas gracias a vosotros y por las preguntas tan interesantes y siempre este espacio de debate que es muy enriquecedor para todos, yo creo. Así que muchas gracias por estar y bueno, pues mañana no faltéis tampoco. Hasta mañana.